Buenas tardes. Vamos a empezar ya muy puntualmente. Muchas gracias a todos por estar aquí, aunque le dejo a Anthony que los agradecimientos pertinentes. Yo agradezco personalmente a Anthony que me haya hecho el honor de hacerle la presentación de este acto, no debido a mi gran conocimiento de André Malraux, sino a nuestra amistad ya de años. Y bueno, para los que no le conozcáis, Anthony profesionalmente es ingeniero químico durante su época de trabajo, pero es una persona que ha dedicado mucho tiempo a otra serie de actividades. Ha hecho filosofía, es diplomado en ciencias sociales y ha dedicado mucho tiempo a la escritura y al ensayo, ¿no? Habría que decir de él, o yo tendría que decir que es una persona como muy inquieta, o sea, una persona en continua búsqueda, ¿no? Yo lo que tengo que decir respecto al tema que nos concierne hoy es que hasta que no conocí a Anthony, mi conocimiento de André Malraux era muy limitado. Eran oídas y cosas que uno cogía de aquí para allá, pero que realmente el que me introdujo en la persona de André Malraux fue él, ¿no? Enseguida me di cuenta que era una persona que tenía un conocimiento brutal sobre este personaje con muchos ángulos, ha tenido muchas críticas, muy controvertido, porque era una persona pues también muy inquieta y que que ha dado mucho y que pues ha tenido sus historias con unos y con otros, ¿no? Yo no voy a hablar de André, que ya lo hará ahora Anthony con más dedicación. Yo lo que creo que hoy, por lo que me ha contado, nos quiere pasar aquí ya no es solo la actividad de André Malraux durante su etapa en España en defensa de la República, de la legalidad de la República, sino que creo que lo quiere generalizar al hecho de cuál es la posición de los intelectuales en una situación como la de aquel momento, en la cual André Malraux tomó una posición clara, y la situación actual, ¿no? En el crecimiento de los autoritarismos y fascismos, cuál ha de ser la posición de los intelectuales, de los que piensan, de los que se imaginan un mundo mejor en estas situaciones, ¿no? En este sentido, creo que la charla de hoy nos va a derivar a un posicionamiento que yo creo que es completamente aplicable a nuestros días, ¿no? Fruto de todos los trabajos de Anthony, tal vez lo podamos hablar mejor más adelante, es que él tiene un blog en el cual continuamente está alimentando el conocimiento del personaje de André Malraux. También tiene un gran conocimiento de otro compañero de André durante la etapa aquella, durante la Guerra Civil, que es Max Haupt. Entonces, tiene un compendio de conocimiento que, si podéis tener ocasión de entrar en su blog, es de mucho interés, ¿no? Actualmente tiene prácticamente acabado un libro en el cual describe al detalle más minucioso, porque Anthony es una persona muy minuciosa en su trabajo, al detalle más minucioso el desarrollo de lo que fue el final de André Malraux después de su etapa en la aviación y tal, en la Guerra Civil, fue el hacer la película Sierra de Teruel, como un film que lo que quería era reivindicar y defender la situación en que se encontraba la República en aquellos momentos. Entonces, Anthony tiene una definición al milímetro, de escena por escena, de esa película que es de mucho interés. O sea, es un trabajo que yo creo que es alucinante, ¿no? Y ya digo que es una novela que está a punto de aparecer. Entonces, nada más agradecer a Anthony que haya venido desde Barcelona aquí a darnos esta charla
y por mi parte nada más. Muchas gracias y un aplauso para Antonio. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel Viviente, por tus palabras. Gracias también al Ateneo de Madrid por aceptar mi propuesta de conferencia sobre André Malraux en la conmemoración de los 50 años de su desaparición, uniéndonos así a infinidad de actos al respecto que se están celebrando en los 5 continentes. Gracias también a Irene y María Jesús y muy especialmente al presidente de la sección de literatura, Joaquín Pérez Azabustre, y a todos ustedes que han querido acompañarme en un día tan difícil de agendar. No cabe duda de que hoy en día experimentamos a nivel global un ascenso de las fuerzas autoritarias, algunas comparables al fascismo de los años 30 del siglo pasado y otras que, con sus prácticas antidemocráticas, abren el camino o consolidan las autocracias. Tales movimientos tuvieron gran relevancia en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo, y los intelectuales de aquella época respondieron al fenómeno de diversa forma, implicándose en mayor o menor grado, tomando o no partido, corriendo o no riesgos respecto a su prestigio social e incluso a su integridad física. La trayectoria de André Malraux no fue ajena a ello, y nos puede ofrecer luz sobre dicho fenómeno. Hoy les relataré las vicisitudes del escritor en los años de la terrible Guerra de España como vivo ejemplo de la toma de posición de un intelectual frente al fascismo. Para ello quisiera empezar dando una pincelada global sobre dicha evolución para pasar luego a analizar en detalle cada una de las etapas. En su novela L'Espoir, publicada en 1937, podemos leer el siguiente diálogo. Diga, comandante, ¿qué es lo mejor que un hombre puede hacer con su vida? Y la respuesta, transformar en conciencia una experiencia lo más amplia posible, amigo mío. Sí, por lo general, el intelectual es alguien abierto a los influjos de su tiempo. En el caso de Malraux, como veremos, las experiencias y su respuesta fueron de gran intensidad y amplitud. Pero para él, la conciencia ha de llevar ineludiblemente a la acción. En su trayectoria será la primera época, con la creación y gestión de una escuadrilla de aviación para combatir a los franquistas. Pero dicha acción, inicialmente individual, solo será eficaz si se comparte solidariamente, si se inserta en lo que él llama fraternidad, puesto que solo la fuerza compartida podrá lograr vencer en la lucha contra un destino que se nos muestra adverso. En el párrafo final del L'Espoir nos indica sus sensaciones. Manuel oía por primera vez la voz de aquello que es más grave que la sangre de los hombres, más inquietante que su presencia en la tierra, la posibilidad infinita de su destino. En el caso de Malraux, su voluntad de solidaridad la podemos ver en su viaje a Estados Unidos y la participación en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Aunque esto no debe terminar en una lucha puntual y ni tan siquiera en un compartir ideales. Los totalitarismos o cualquier otro fenómeno que condicione el destino de las sociedades han estado amenazando al hombre a lo largo de toda su historia. Y hoy en día hay ejemplos sangrantes de ello. Así que la obligación del intelectual es dar elementos que perduren en el tiempo para que puedan ser útiles a nuevas generaciones. Y ello se consigue, según Malraux, a través de la obra de arte, que aporta la trascendencia requerida. En su caso, consistió en publicar L'Espoir y rodar Sierra de Teruel, 2 obras de arte imperecederas. Esta fue la trayectoria de André Malraux en el periodo 1936-1939, en el que se entregó en cuerpo y alma a la causa de la Segunda República y su aciago destino de derrota. Nos lo dice muy gráficamente su amigo y colaborador Max Au al describirnos al Malraux en acción. Se arriesga, peligra, expone, aventura, la crencha en la frente, determina, explica, forja la realidad. Esto es así. Lo que importa es luchar contra el destino, vencer, conquistar. Todo se puede conquistar. Y añade, et puis pour le reste on s'en fout.
A continuación veremos con detalle las distintas fases de dicha implicación. André Malraux, nacido en 1901, demuestra desde muy joven su inquietud y su ansia de entender el mundo, en especial a través del arte y la literatura. Quizá nos ayude a vislumbrar al Malraux inicial una cita de François Mauriac, quien escribió en su journal en 1933 comentando la condición humana. Vivimos en una sociedad extraña, es vieja, se aburre, perdona a quien sabe distraerla, aunque sea atemorizándola. A mi entender, palabras de rabiosa actualidad y nunca mejor dicho. He aquí un muchacho, Malraux, que desde la adolescencia se ha enfrentado con este tipo de sociedad. Tiene talento, tiene más talento que cualquier otro de su misma edad. Sin embargo, Malraux deja sus estudios a los 17 años y sigue formándose como ávido lector e inquieto visitante de museos, galerías y bibliotecas. A partir de su matrimonio con Clara Goldschmidt, que le aporta relaciones y una cómoda situación económica, viaja por todo el mundo, en especial Europa y Asia. En estos viajes, toma contacto con países que aún están bajo el yugo colonialista y en plena efervescencia de los movimientos revolucionarios. Fruto de ello, publica La Tentation d'Occident y 2 años después Le Conquérant. Esta podría considerarse la primera etapa de su evolución, la época nietzscheana. Sus héroes son ante todo individualistas, aventureros. Nunca se han identificado con la revolución. Participan en la lucha, pero solo buscan dar sentido a su propia existencia y escapar de lo absurdo. Malraux ha entrado en un periodo de actividad frenética, abierta a los signos de los tiempos y a la situación política y social a nivel global. Trabaja en la editorial Gallimard como director artístico y viaja por toda Europa y también al Próximo y Medio Oriente, donde va tomando conciencia de la dimensión mundial de los retos de la humanidad. En 1931 realiza, junto a su esposa Clara, una vuelta al mundo. Ya de regreso, su actividad culmina con la redacción de La Condition Humaine, por la que en la primavera de 1933 se le otorgará el premio Goncourt, abriéndole más aún las puertas del mundo intelectual. Es su segunda etapa, el descubrimiento de la fraternidad, la transición de la voluntad individual a la lucha en cooperación compartida, que luego veremos en su novela sobre la guerra de España, L'Espoir. La acción ya no es un juego solitario y desesperado, sino que tiene un sentido positivo, una eficacia, única vía para cambiar el rumbo de un destino que parece querer subyugar a la humanidad. Está surgiendo un Malraux atento a la condición humana, degradada por la humillación que impone la miseria y la deshumanización. Este cambio cristaliza en su asistencia en Moscú en 1934 al primer Congreso de Escritores Soviéticos. El Congreso se desarrolla del 15 al 31 de agosto de 1934 en la Sala de Columnas del Kremlin, presidido por Máximo Gorki. Se considera el inicio del realismo socialista, en el que el arte debía ser proletario en su contenido y nacional en su forma. Es ahí donde surgen las primeras discrepancias con el autor francés, para quien el arte no es una sumisión sino una conquista, con la que el hombre logrará superar su destino. El desacuerdo sobre la libertad de creación y el sentido del arte crean algunas reticencias en el establishment comunista que perdurarán en el tiempo. De esta estancia en Unión Soviética cabe señalar en especial su primer contacto con el mundo del cine. Amante del séptimo arte desde joven, recibe la propuesta de una productora para llevar a la pantalla su obra La Condition Humaine, avalada el año anterior por el premio Goncourt, como he dicho. La idea gustó al director Sergei Eisenstein, que empezó a pergeñar un primer guión con el que Malraux se entusiasmó, aunque quizá por reticencias políticas el proyecto no llegó nunca a consumarse. España. Después de una intensa actividad en favor de la causa proletaria, André visita la España del Frente Popular a mediados de mayo de 1936, como delegado de la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.
va tomando conciencia de la situación del proletariado español y de los esfuerzos de la Segunda República por mejorarla. Dice: hay que dar conciencia a los hombres de la grandeza que ignoran que tienen en ellos. El 22 de mayo, después de haberse entrevistado con el presidente Azaña, Malraux dio una conferencia aquí, en el Ateneo de Madrid, donde, si no, sentaba las bases del drama en ciernes y al que un intelectual no podía permanecer ajeno. Ante la dificultad de encontrar el texto íntegro de su discurso, que publicó el periódico Claridad, ofrezco una cita relevante. Dijo: sistemáticamente, en todos los países, nosotros somos antifascistas. Es inútil discutir sobre una acción que a partir de ahora es indispensable. Sabemos que las diferencias que nos enfrentan a los fascistas deberán resolverse un día con las metralletas en la mano. Lo que nos separa, en definitiva, de forma innegable y absoluta de la ideología fascista, es que nosotros queremos una civilización que nos lleve a la paz, mientras que en esta última todo tiende hacia la guerra y la muerte. Palabras que podríamos hacer nuestras hoy en día. Pero es quizá en el siguiente viaje a España el más interesante y que empieza a dibujar lo que le distinguirá del comportamiento de otros intelectuales respecto a su apoyo a la Segunda República Española. Hemos dicho que de la experiencia se consigue una conciencia que ha de pasar a la acción. Tomada conciencia, hay que pasar a la acción y esta consistirá en colaborar en la compra de aviones y comandar una escuadrilla de combate. Aún no han pasado 2 meses. El sábado 18 de julio, André y Clara están en el teatro cuando son llamados al palco del ministro del Aire francés, Pierre Cot, quien les informa del golpe de Estado en España. A la mañana siguiente acude al despacho del ministro, acompañado de su amigo y piloto Edouard Cornillon Molinier. La petición de Cot para que se informen sobre la situación recibe una respuesta entusiasta. Son conscientes de la gravedad que ya expresaba el telegrama del jefe del gobierno español, José Giral, al presidente francés Léon Blum. Sorprendidos por un peligroso golpe militar, les pedimos nos ayuden inmediatamente con armas y aviones. Fraternalmente suyo, Giral. Al aterrizar, les recibió el recién nombrado comisario general del Ejército y futuro ministro de Estado en 1937, Julio Álvarez del Valle, al que Malraux ya conocía de su anterior viaje y que les había ya preparado las entrevistas oportunas. En sus declaraciones en una entrevista, Malraux afirmó: ¿recuerda usted algún pronunciamiento de esta envergadura en la historia de las sublevaciones militares? Y respondió: probablemente sí. Lo que no recuerdo es nada parecido en su defensa. El heroísmo con que el pueblo español se está batiendo es único en la crónica de las luchas por las libertades. Ayer hablaba con un poeta francés y me decía, con respecto a las horas recientes de España: yo no sé lo que puede pasar, mas sé que en estos días los hombres han podido vivir con su verdadero corazón. Cabe señalar que en este viaje se produce el primer contacto con quien sería decisivo en el rodaje de Sierra de Teruel, Max Aub, presentados por José Bergamín en la redacción madrileña de Cruz y Raya. Compra de aviones. Antes de finalizar el mes, Malraux está de nuevo en París con la misión de colaborar en la compra de aviones para la República. La tarea no era fácil. El embajador Cárdenas había dimitido el 23 de julio y con él habían marchado buena parte de los diplomáticos, como el agregado militar Antonio Barroso, con el consiguiente caos en la administración. Además, parte de la opinión pública francesa, alentada por la prensa de derechas, así como algunos miembros de gobierno Blum, estaban en contra de la venta de material bélico a la España republicana. Malraux utiliza la embajada, pero también su propia casa e incluso tiene reuniones en distintos bares. Hay que conseguir aviones, pero también tripulaciones y armas. Se prometen sueldos fabulosos a mercenarios no siempre de fiar. Pero los rumores de la firma de un acuerdo de no intervención, con el consiguiente cierre de fronteras, requiere urgencia. Finalmente conseguirá aviones y dotarlos de un equipo imprescindible, aunque escaso. La compra será firmada por un español, Corpus Barga, y no por él. Esto
Posiblemente le molestó. Los aviones conformarán una escuadrilla que será comandada por el propio Malraux, a pesar del desconocimiento tanto de su aspecto técnico como bélico. Pero su empuje y entusiasmo serán decisivos durante los 6 meses de actividad. La escuadrilla. El material llega a España hasta el mismo día de la firma de la ominosa no intervención, el 8 de agosto. Y ya una semana después realizan la primera operación el 15 de agosto en Medellín, atacando las columnas franquistas que avanzaban hacia Madrid, consiguiendo abatir 2 aviones enemigos. Siguen con base en Madrid combatiendo en diversos frentes. Se manifiesta una inferioridad técnica con los modernos aparatos alemanes e italianos con los que se enfrentan. Malraux ha contado diversos de estos lances en su novela L'Espoir y también en Sierra de Teruel. Pueden ver en la pantalla algunos ejemplos marcados en rojo. Por ejemplo, en el primer recuadro vemos la noticia. A inicios de septiembre de 1936, la escuadrilla ataca un campo de aviación rebelde en la zona de Olmedo, destruyendo en tierra 4 trimotores Junker 52. El lance se realiza gracias a la información aportada por un campesino que, con riesgo de su vida, atraviesa las líneas enemigas e informa a la escuadrilla. La prensa española y francesa informaron sobre el hecho. Me permito ofrecerles un breve fragmento de la película Sierra de Teruel, donde se narra el encuentro del campesino con la escuadrilla. Gracias por haber venido. No hay de qué. No lo he hecho ni por tú ni por mí. ¿Dónde están los aviones? En el bosque. Adentro. En veredas como las de aquí, pero más hondas porque es un bosque de verdad. ¿Cómo es el campo? El campo. ¿De dónde salen volando? Sí. No es como este. Más estrecho. Así, así. Pero tiene a los soldados, trabaja que te trabaja. Van a ensancharlo. ¿Qué orientación? La del viento de levante. Así el bosque está al oeste del campo. ¿Estás bien seguro? Mesmamente. ¿Recuerdas la dirección del viento ayer? Norte. Parecía que fue a llover. Aquí también. Despegarán difícilmente. ¿Cuántos aviones? ¿Comprendes? Yo he visto 6 de los pequeños. Otros que también los han visto dicen que hay más. Por lo menos otros tantos de los grandes. Dicen ellos, puede que sean más. ¿Por dónde los han visto? ¿Por Linares? ¿Navas? ¿Puerto Veleto? ¿Linas? Esto no es lo mío. Pero tú me llevas en tu aparato y yo te enseño dónde es. Derecho, derecho. ¿Has subido alguna vez en avión? No. Tendrás miedo. ¿Reconocerás el campo? Hace 28 años que vivo en el pueblo. Tú me enseñas la carretera de Zaragoza y yo te enseño el campo. Mesmamente. Anda. Ves a descansar, que bien lo necesitas. En la imagen central podemos ver el testimonio de otro de los sucesos, el avión en el que se estrelló el voluntario italiano Giordano Viezzoli, que en la película tomará el nombre de Marcellino Rivelli. Pero quizá el suceso que más ha trascendido en la historia sea lo ocurrido el 27 de diciembre de 1936. La escuadrilla se había trasladado a una base en La Señera, en Chiva, y desde allí atacaba la ciudad de Teruel. Aquel día, 2 aviones Potez tenían previsto hacerlo, pero uno de ellos, el S, en el que volaba Malraux, capotó en el momento del despegue. El Potez restante, el Ñ, al bombardear Teruel,
fue atacado por varios Heinkel alemanes yendo a estrellarse en la zona montañosa de Valdelinares, en la Sierra de Teruel, con el resultado de un muerto y varios heridos de gravedad. Vemos en la imagen inferior los primeros lugareños que acudieron en auxilio del avión siniestrado. La última operación de la escuadrilla, ya sin la presencia de Malraux, fue la protección de los fugitivos de Málaga, en lo que se ha venido a denominar la desbandá, realizada con los dos últimos aviones que les quedaban. Al ser atacados por cazas italianos Fiat, uno de los aviones se estrelló en la playa de Motril, muriendo el piloto y resultando heridos varios tripulantes. Después, tanto el poco material restante como los aviadores pasaron a la aviación regular republicana. Cabe decir que no todo fueron alabanzas por parte del ejército republicano. Destacan las críticas del jefe de la aviación, Hidalgo de Cisneros, que nos dice: salvo 3 o 4 que eran verdaderamente antifascistas, los demás eran unos aventureros a los que les tenía sin cuidado nuestra lucha. Unos auténticos mercenarios atraídos por el fantástico sueldo que se les pagaba. Aunque algo de ello hay, olvida comentar que si durante los primeros 3 meses la mayoría de las tripulaciones eran mercenarios, se debía a la premura en la contratación para evitar la no intervención. Además, a finales de octubre, en Albacete, se procedió a reemplazar los mercenarios por voluntarios. En cualquier caso, sus operaciones acarrearon varios muertos y numerosos heridos, entre ellos el propio Malraux, que lo resultó levemente en 2 ocasiones. Veamos en la imagen cómo quedó el avión en el que Malraux estaba en el puesto de ametrallador delantero, al capotar en el despegue desde el aeropuerto de La Señera para dirigirse a bombardear Teruel el citado 27 de diciembre de 1936. Y pasamos a la segunda fase, con los 2 principales hitos de 1937. En ellos se aprecia ya el trabajo de conjunto, la cooperación con colectivos progresistas, la fraternidad citada antes. Empieza con su viaje a América. Estados Unidos. Malraux tuvo dificultades para conseguir el visado de entrada en los Estados Unidos. En la embajada sospechaban de su posicionamiento cercano al comunismo y su voluntad de promover la justicia de la causa republicana española. Ello le obligaría a hablar más de ambulancias que de aviones, de médicos que de las brigadas internacionales, a las numerosas entidades progresistas que lo acogieron calurosamente. Aquí hay una breve lista, pero fueron más. Vemos en el mapa los numerosos sitios donde Malraux pudo exponer sus ideas, que empezó en Nueva York, donde habló en un banquete de bienvenida organizado por la revista The Nation, y luego el 3 de marzo en Washington, donde dirá: siguiendo las camillas de los heridos, me he dado cuenta de que está sucediendo algo sin precedentes desde la Revolución Francesa. La guerra civil mundial ha empezado. ¿Podemos pensar lo mismo al ver las camillas de Gaza o del Líbano? En fin, comentario aparte. Pero la verdadera obsesión de André era la costa oeste. En Hollywood, los días 22 y 23 de marzo dará varias conferencias. Allí coincidirá con Charles Chaplin, James Cagney o Edward G. Robinson, o Boris Karloff, el famoso intérprete de Frankenstein, que confesará que a él Malraux le asusta. Es significativa la afirmación del dramaturgo y guionista Clifford Odets, también presente en estas cenas y homenajes a Malraux. No valen las novelas, ni tan solo las obras teatrales. El cine es el futuro. Solo hay que ver la cara con que la gente mira lo que le echen y salen con la idea en la cabeza. Se está gestando ya Sierra de Teruel. La gira está resultando un éxito. El contacto con el mundo del cine hace que Malraux se dé cuenta de la importancia del séptimo arte como formador de la opinión pública, y es precisamente esto lo que precisa la República.
No serán los congresistas, ni siquiera el apoyo de algunos intelectuales, sino el público quien pueda forzar al presidente Roosevelt a cambiar con su ayuda el curso de la guerra. En las conversaciones recibirá entusiastas ofertas como la de tener a su disposición 1.800 salas de proyección a lo largo de todo el país. En cada evento se recogerán fondos que luego se traducirán en ambulancias y otro material imprescindible para la República, pero no armas. Por fin, en Canadá, Malraux puede hablar en francés. En Toronto da 2 conferencias y luego en Montreal, el 3 y 4 de abril, 4 conferencias más. Éxito total, salones a rebosar y entrevistas en la prensa. Y una anécdota que contará más tarde en diversos discursos. En Montreal, un modesto obrero se le acercará y le entregará un reloj de oro. A preguntarle por qué, responde: porque no tengo nada más precioso que dar a mis camaradas españoles. El Congreso. El siguiente hito en esta necesidad de conseguir un esfuerzo común de fraternidad es el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que se celebra en Valencia, Madrid, Barcelona y París. Aquí pueden ver el cartel anunciador y 3 caricaturas de Ramón Gaya, de Machado, Bergamín y Jan Schegers. Veamos en un informativo ruso el ambiente de la sesión de apertura, celebrada en Valencia en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el día 4 de julio de 1937. El presidente del gobierno, Juan Negrín, lo inaugurará diciendo: en los frentes tendréis ocasión de comprobar el elevado espíritu que anima a nuestros soldados. Ellos saben que defienden una noble causa, la causa de España, pero también saben que luchan por la causa de la humanidad. En Espagne ne fera que raffermir déjà le sentiment que vous avez pour notre pays et pour votre cause. Un grand succès et la bienvenue, je vous le répète, au nom du gouvernement espagnol de son Excellence le Président de la République. Solo unas citas de las muchas que hubieron de representantes de numerosos países. Una del presidente de las Cortes muestra su actitud frente a la manipulación de la información, una cita digna de ser recordada hoy en día. Dentro de poco pasaréis la frontera. No os pedimos que desfiguréis nada de lo que habéis visto, ni que presentéis la verdad con otros aspectos que los que habéis comprobado. Con que vuestro testimonio sea de veracidad, a nosotros nos basta. No pedimos al mundo más que se nos conozca. Las trágicas realidades que habéis vivido son las de un pueblo que solo cometió el delito de querer dirigir sus propios destinos. Y, como no, 2 muestras del verbo de André Malraux. Se nos ha preguntado qué tenemos que hacer en esta guerra, y yo contesto categóricamente que esta guerra significa la defensa de la cultura y que todo intelectual ha de sentirse automáticamente a vuestro lado. El espíritu no se defiende únicamente por medio de los escritores consagrados a la lucha antifascista, sino también por esos hombres que, sin tener una gran cultura, saben de qué lado está la justicia y la dignidad. Y un recuerdo de sus campañas en favor de la República.
El 1 de mayo, en París, se celebró la jornada de solidaridad con el pueblo español. Decenas de miles de obreros llegaban con banderas sindicales ante los postulantes por España, que para hacer comprensible lo que realizaban habían puesto en el centro de la sábana la fotografía que todos conocéis, la de los niños muertos. Cuando los obreros llegaban delante, inclinaran sus banderas. Pero otros muchos acudieron con su propio hijo e inclinaron al hijo vivo con un grave gesto de resignación. Fue acaso la mayor emoción de mi vida, y no puedo impedir recordarla mientras aquí se oye el ruido del cañón que amenaza la ciudad. Como anécdota, citar que en el viaje de Valencia hacia la capital, acompañado del escritor ruso Ilya Ehrenburg, estuvieron a punto de matarse al chocar su coche con un camión cargado de explosivos. Riesgo del activismo. Después de pasar por Barcelona, el Congreso finalizó en París redactando una resolución final que en su punto 3 reza: proclamamos que en la guerra efectiva que el fascismo ha abierto contra la cultura, la democracia, la paz y en general la felicidad y el bienestar de la humanidad, ninguna neutralidad es posible, ni puede pensarse en ella, como han comprobado en dura experiencia los escritores de numerosos países en donde todo pensamiento está limitado a las terribles condiciones de la ilegalidad. Malraux figuraba en la presidencia y también encabezaba la Secretaría General. Pasemos ahora a la tercera fase. La concienciación, la acción y la solidaridad precisan de la necesaria trascendencia que aporta la obra de arte. En el caso de Malraux, su novela L'Espoir y su película Sierra de Teruel, culminación del ejemplar proceso que estamos siguiendo. Inmediatamente después del Congreso, Malraux y su compañera sentimental desde 1933, Josette Clotis, se instalan en una finca de la villa pirenaica de Bernel-les-Bains. Serán unas semanas de actividad febril en las que escribirá 50 capítulos de la novela, con una estructura fragmentada y una alternancia de párrafos con un diálogo ideológico con otros de acción desenfrenada. Esta estructura le permite frecuentes elipsis y un montaje que se augura cinematográfico. De momento no piensa aún en la película que le han animado a hacer en Hollywood. No, quiere una novela. Lo ha hablado ya con Gallimard. Sin embargo, André no está completamente satisfecho con el primer borrador, y ello nos lleva a una anécdota chocante. Malraux, a la vez que sugiere a su compañera Josette que vaya a visitar a sus padres, solicita a su aún esposa Clara que se reúna con él en Toulon. Ella acepta, lee la obra en una noche insomne. A la mañana siguiente él le pregunta: ¿qué piensas de la obra? A lo que ella responde aceradamente: esto no es Malraux. Deciden repasar el texto conjuntamente y nos dice Clara al respecto: durante 4 días de nuevo estábamos el uno frente al otro con una tarea que cumplir, en la que yo me convertí en un anarquista sin pañuelo rojo y negro y él en un comunista difuminado. Era un simulacro de enfrentamiento como representantes de 2 corrientes de pensamiento próximas pero divergentes. Fue maravilloso, agotador. El día 3 de noviembre, Ce Soir, la revista de su amigo Louis Aragon, empieza a publicar fragmentos del Espoir. En su novela, Malraux plantea el contraste entre la ilusión lírica, primeros meses de guerra, el entusiasmo suicida, la entrega total, y el ejercicio del apocalipsis, donde el ejército se organiza y se obtiene ayuda internacional, Rusia, brigadas internacionales, etc., lo que permite a los republicanos obtener algunas victorias, como en la batalla de Guadalajara o Teruel. De ahí que el capítulo se denomine La Esperanza, L'Espoir. El tiempo apremia y soy consciente de que cada uno de los apartados tratados hasta aquí daría no para una conferencia, sino para varios simposios. Vayamos pues a la parte final de mi charla, la película Sierra de Teruel. Sierra de Teruel. El tiempo también apremiaba en la España de la primavera de 1938.
La no intervención seguía ahogando a la República. Las victorias parciales de mediados del año anterior habían dado paso a derrotas contundentes y avances territoriales de los rebeldes. Era preciso hacer algo. Para Malraux este algo era la película que venía rumiando desde su estancia en Hollywood. Los Estados Unidos no habían firmado el vergonzoso acuerdo de no intervención, pero esgrimían su Neutrality Act, promulgada en agosto de 1935, impidiendo el suministro de armas a países en guerra. Incluso fue endurecida en mayo de 1937 para impedir los suministros a la República, mientras bajo mano seguía habiendo envíos a Franco, especialmente de petróleo. Sin embargo, la situación podía cambiar. El senador Gerald Prentice Nye pedía revisar dicha ley al alegar que lo que sucedía en España no se ajustaba a ella. No eran dos países en guerra entre ellos, sino un gobierno legítimo que sufría una rebelión militar. Era el momento. Pero las expectativas se fueron rebajando. La idea inicial era de rodar una película en doble versión, en inglés y en español, con actores de fama internacional. Sin embargo, la escasez de divisas hizo que la República acordara financiarla, pero con 750.000 pesetas y solo 100.000 francos franceses, además de exigir que se rodara en España y con actores españoles. En abril de 1938, Malraux, con el guión ya bastante avanzado, procedió a la contratación de técnicos de prestigio y a un asistente que resultaría clave para la culminación del proyecto, Max Aub. Veamos cómo nos lo cuenta en una grabación de la televisión de Canadá. Avant d'en arriver là, j'ai fait du cinéma. Et j'ai commencé à en faire un jour où André Malraux est entré dans mon bureau à Barcelone et m'a dit « Nous allons faire un film ». J'ai répondu « Mon travail, c'est le théâtre. » Il dit « Le mien, c'est le roman. Nous allons faire du cinéma. » Et nous avons fait L'Espoir. Aub, que era a la sazón secretario del Consejo Nacional del Teatro, no pudo resistirse al empujo de Malraux. Sería traductor, contratador de actores y extras, negociador con los sindicatos, en fin, la mano derecha y a veces la izquierda del director francés. El rodaje se inició en los estudios Orfea de Barcelona con el nombre de Sang de Gauche, a finales de julio de 1938. Enseguida empezaron los problemas de suministro. Ya hasta el final de la guerra, Barcelona era bombardeada casi a diario, lo que implicaba el corte de la corriente eléctrica. Ello obligaba a revelar lo rodado en París, concretamente en los estudios Pathé de Joinville-le-Pont, donde Roland Tuyal lo llevaba a cabo y devolvía el positivo. Pero con la frontera prácticamente cerrada y en plena guerra, ello significaba que Malraux no veía el resultado del rodaje de cada escena hasta semanas después. Aub tuvo que viajar más de una docena de veces a Francia en busca de la cinta, pasándola a menudo de Matute por la frontera. Y no solo la película, virgen o revelada, nos dice Aub. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo perdido por falta de elementos? ¿Cuánta excelente voluntad, cuánta mala y buena sangre? Se tuvo que traer de Francia lámparas, pantallas, arcos, objetivos y enviarlo todo a través de amigos, entre ellos el alcalde de Cerver. Por lo visto, también entraba en la no intervención entre 100 cosas, espejos y carbones para arcos voltaicos, carros para traveling, pinturas, focos. Pensábamos hacer 2 versiones, fue una y trunca. La penuria no estaba exenta de riesgo. En una ocasión quisieron filmar desde el aire la ciudad de Cervera y así conseguir imágenes del cielo y las nubes que sirvieran de fondo a las secuencias de combate aéreo. Para ello montaron en un viejo avión Latécoère sin armamento, el piloto, 2 cámaras, Malraux y Max Aub. Consiguieron las imágenes, pero a la vuelta fueron atacados por 3 Messerschmitt en los alrededores de Montblanc. Pudieron salir indemnes gracias a la habilidad del piloto, pero el susto fue de órdago.
Franco entró en Barcelona el 26 de enero de 1939. Ellos habían salido 2 días antes para seguir rodando en Francia y finalmente el montaje se compuso solo de 28 de las 39 secuencias previstas. O sea, solo se montó la película con 2/3 de lo previsto. Se hizo alguna proyección privada para autoridades republicanas e intelectuales, pero cuando iba a salir comercialmente, el gobierno Daladier prohibió su proyección. Más aún, al entrar los alemanes, se ordenó la destrucción de todas las copias existentes. Finalmente, se consiguieron salvar 2. Una que quedó en Francia escondida en las latas de otra película del mismo productor y amigo de Malraux, Cornelion Molinier. La película se llamaba Drôle de Drame, y otra que gracias a la colaboración de Marian Fry, un americano que rescató centenares de intelectuales de la persecución nazi, se mandó como obsequio a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tras un periplo de casi 2 años. Tardó 2 años en llegar a Estados Unidos. En 1945, acabada la guerra, la película consiguió el premio Louis Deluc. La película quedó trunca, como nos ha dicho Max Aub, sí, pero mantiene firmemente los 3 mensajes que se quería dirigir a la opinión pública internacional. Veamos 3 fragmentos que lo corroboran. El heroísmo. Veamos la secuencia, rodada en Tarragona, en que 2 voluntarios sacrifican su vida para que los republicanos puedan salir de una ciudad controlada por los franquistas. ¿Listo? Parece que sí. Aún a toda velocidad, si entras de costado contra cualquier cosa, no te matas siempre. ¿Y marras el cañón? Tampoco de frente se mata uno siempre. Los nuestros han tomado la fábrica. ¡Los fascistas! ¡Vamos al trabajo! Falta de recursos. Debido a la no intervención. En esta secuencia de Sierra de Teruel, el comandante muestra a su comisario político la terrible situación de escasez, con aviones que han estado esperando durante 6 meses el equipo necesario para volar, y una operación con únicamente 2 aviones y sin protección de caza. ¿Qué hay? Ni un mal traste. Nada, ni en guerra, ni en ninguna parte. Y es la 7ª vez que les han pedido hoy. Pero no por los mismos motivos. Y es indispensable. Volar el campo enemigo por sorpresa, si no se hace de noche, es una idiotez. Y sin cazas. Esperemos que haya nubes. En cuanto a lo de los coches, tendremos que arreglarlo con los mismos pueblos. ¿Están listas las 2 tripulaciones? ¿Solo 2? Ven. Ven y verás, comisario político.
Este es el ratón volador que están reparando. Sí, Pero, ¿y la reserva? la reserva. Hace 6 meses que esperamos los motores. Entonces, esta noche, nada de cazas. Nada. No habrán vuelto de Madrid. Lo primero no son los cazas, sino los faros. Vámonos a buscar coches. El que derribamos ayer. Breda. Han perfeccionado sus nuevos modelos. Fíjate en el mando de las ametralladoras. A pesar de todo, podemos con ellos. Patata. En cuanto al tercer elemento, la solidaridad, el ejemplo surge de una investigación mía. A pesar de que, como he dicho, se montaron solo 28 de las 39 secuencias previstas, hay una que no aparece en ninguno de los guiones originales y que ha venido a denominarse 39 bis. Es la muestra más palpable del posicionamiento de Malraux y también de Maxau, buscando trascender el momento histórico para legar a las generaciones futuras el mensaje de su obra de arte, la solidaridad del pueblo con las fuerzas que luchan por su libertad. En la secuencia, unos ancianos quieren también acudir en ayuda de unos aviadores caídos en la montaña. Un joven les interpela invocando a la inutilidad de sus actos, y la respuesta es contundente. Sí, perdieron la guerra, pero su lucha no fue en vano y así se ha de reconocer. En el guión no aparece la secuencia, pero en las notas de rodaje de Maxau sí. En ella vemos cómo se tachó la palabra esperanza. La guerra había terminado. Cuando se rodó esto ya era en abril del 39. Pero Maxau añadió: ¿qué puedes por un muerto darle las gracias? La necesaria trascendencia. Veámosla. Claro, hombre, claro. Salud. Yo no puedo faltar de aquí. Si pudiera ir, iría. ¿Para qué servirías? Hay que hacer algo útil. Pues yo voy. Yo también. No podrás con las camillas. Bastante tienes con sostenerte a ti mismo. Haré lo que pueda. Hay que hacer algo útil. ¿Qué puedes por un muerto? Darle las gracias. Vamos terminando. Y quisiera hacerlo con palabras de quien fue crucial para el buen fin de la película, Maxau, a quien vemos empujando el coche que debía estrellarse contra el cañón, aquí en un círculo rojo. Nos dice: tal vez se halle en estas viejas y humildes imágenes el recuerdo de la figura que mi generación buscó desesperadamente, el puerto de la libertad por el camino siempre áspero de la justicia. Nos quedamos en el camino, pero este es el camino. Fijémonos en el matiz. Nos quedamos en el camino, en pasado, pero este es el camino, en presente, porque sí, la búsqueda de la libertad a través de la justicia sigue siendo necesaria. Aub también dijo más cosas sobre la película. La historia de la filmación de Sierra de Teruel fue una sucesión de hechos tragicómicos que ya nadie contará. Bueno, lo siento, Max, pero lo he contado, no solo en mi novela Campo de Esperanza, sino también en mi web Visor Historia, que pongo a disposición de ustedes, y con gran honor
hoy aquí en el Ateneo de Madrid. Muchas gracias.